Buenos días, hermanos, buenos días a aquellos que nos miran en este momento. El Señor les bendiga. Invitamos que abramos nuestra Biblia para ver nuestro tema de hoy, nuestro capítulo de hoy, que es Gálatas 4. El tema que para hoy nos corresponde es el autor de la libertad. Libertad es indispensable para tener una vida plena. El autor supremo y defensor de la libertad solamente es Dios, que es la fuente de vida. Aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo cada día nos da la oportunidad de poder liberarnos de aquellas cosas que nos mantienen esclavos y a veces hasta de nosotros mismos. Vamos a mirar algunas características de la libertad, las que vemos en este capítulo de Gálatas 4. Algunas características son reconocer que éramos esclavos. Miremos el versículo 8. En el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos. El autor de la libertad, que es Dios, permite que nosotros podamos reconocer que éramos esclavos. Aquí nos nombra que éramos esclavos de dioses falsos. Éramos esclavos de muchas cosas, tanto físicas como espirituales. Las físicas podemos decir que era cuando teníamos ese mal genio, el mal carácter, teníamos egoísmo y hacíamos cosas desagradables delante de Dios que no nos dábamos cuenta, pero seguíamos siendo esclavos. Pero con la ayuda de Cristo, esto va a ser un proceso que nos va a permitir cambiar poco a poco, y eso es lo que hace el autor de la libertad. Como dice Ruth, entonces cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de esclavitud, porque podríamos decir, bueno, eso está hablando en el pasado, cuando eran esclavos. No, está hablando de ese tipo de esclavitud que nosotros tenemos en complejos, en nuestras debilidades, qué cosas nos dominan. Mientras algo nos domine, ya podemos decir que somos esclavos. Hay personas que dicen, es que no depende de mí ese mal genio, entonces ya eres esclavo de ese mal genio. Como segundo punto tenemos que debemos reconocer que solo Cristo nos da la libertad. Miremos en Gálatas 5, 1, la parte A. Ahora somos libres porque Cristo nos libertó. Entonces mantengámonos firmes en la libertad y no volvamos a la esclavitud. Entonces, reconocer que solo Él nos da la libertad, porque los hombres nos pueden ofrecer una libertad, pero pasajera. Nos preguntamos a qué precio. Una libertad pasajera que solamente la podemos disfrutar mientras pasa, mientras dure. Un alcohólico dice: voy a liberarme de esta adicción, mientras él va a un centro de rehabilitación, a los alcohólicos anónimos, pero mientras él está ahí en ese lugar, mientras él está bajo unas órdenes de unas autoridades o de aquellos que le dicen que no, que tomar es malo, mientras está bajo esas órdenes, él está muy bien, tiene libertad, dice: no, yo ya dejo. Pero ¿qué pasa cuando ya le dicen: váyase, usted ya está listo? Sí, tiene esa libertad de decir: sí, yo ya dejo esa adicción. Solamente Cristo nos hace sacar esas adicciones. Cristo nos da esa libertad para poder ser libres de verdad. Él es el que
con el Espíritu Santo nos convence de pecado o permite que nosotros nos podamos liberar de toda clase de adicción. En lo espiritual, nosotros éramos esclavos de imágenes, de ídolos, también que era una libertad pasajera. Si nosotros buscábamos a algún santo que decía que él nos iba a hacer un milagro o algo, mientras él nos estaba complaciendo, mientras él hacía el milagro, mientras él nos tenía contentos, supuestamente creíamos que teníamos libertad y nos gozábamos en eso. Pero, ¿qué pasaba cuando ya no nos hacía el milagro, cuando ya no nos escuchaba, que supuestamente pensamos que un ídolo puede escuchar? Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros nos íbamos a otro lugar, íbamos a buscar otro ídolo, íbamos a buscar otro Dios ajeno. Entonces, ¿quién es el que nos da esa plena libertad? Solamente es Jesucristo. Nosotros entendemos a veces mal de lo que es la libertad. Pensamos que libertad es esa facultad que me permite hacer lo que yo quiero, mientras que Jesucristo nos regula y nos da esa verdadera libertad que es estar sometidos en Él. Nosotros de manera personal hacemos de la libertad un libertinaje, por eso Jesucristo es quien regula, Jesucristo es el que hace que esa libertad en verdad sea para algo bueno para nosotros y los demás. Amén. Otra característica de la libertad no permite que miremos hacia atrás. Sabemos que si Dios nos trajo hasta este lugar, sabemos que si Dios ha permitido que lleguemos hasta aquí, no es para volver atrás, no es para volver a ese mundo de esclavitud, ni en lo espiritual ni en lo físico. Es para que nosotros podamos seguir adelante a pesar de los problemas, porque sabemos que si Cristo está con cada uno de nosotros, los problemas van a ser pasajeros. Entonces, Él nos va a dar esa libertad para seguir adelante. Y al conocer el verdadero autor de la libertad, hace que también Él nos conozca, nos ayude en nuestras debilidades y hace que no seamos unos inútiles. Veamos el versículo 9. Pero ahora que conocemos al verdadero Dios, mejor dicho, ahora Dios los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? La verdadera libertad no permite que miremos hacia atrás. El Señor Jesucristo nos da esa libertad para que seamos conocidos, para que Él nos conozca también de alguna manera y nos ayude en cada una de nuestras debilidades y no seamos esos inútiles que antes éramos, esos que teníamos temor a avanzar, esos inútiles que no podíamos hacer nada. Entonces eso es lo que nos da el autor de la libertad. Entonces, cuán importante permitir entonces que sea Jesucristo quien nos haga libres en verdad, porque si somos libres, aunque el mundo trate de conquistarnos, nosotros no vamos a volver atrás. Si todavía el mundo que dejaste te atrae, significa que algo de esclavitud todavía tienes sobre ese mundo o de ese mundo. Amén. Como cuarto punto, no permite que nos engañen. Esto es otra característica de tener esa libertad, no permitir que nos engañen. Al tener como ayuda al autor de la libertad, hace que nos demos cuenta de qué clase de personas estamos rodeados, si son para bien o son para mal. Veamos el versículo 17. Esa gente está haciendo todo lo posible por caerles bien, pero no tiene buenas intenciones, quieren apartarlos de nosotros y que sigan a ellos y a nadie más.
Cuando nosotros decidimos tener a Cristo en nuestro corazón, decidimos conocerle, decidimos seguir su camino, vamos a estar rodeados de personas que muchas veces creemos que tienen buenas intenciones con nosotros, pero solamente Dios permite y nos da esa libertad para que conozcamos a esas personas, para que veamos qué clase de personas son las que nos rodean. Muchas veces hay, como dice, hay lobos disfrazados de ovejas que nos pueden engañar, que nos pueden decir si esto está bien. Pero esa verdadera libertad hace que nosotros conozcamos la palabra, hace que nosotros conozcamos esa verdad y no nos dejemos engañar por esas personas que quieren que nuestro camino se desvíe del verdadero camino. Entonces, ¿qué tipo de personas están con nosotros? Ahí, como nos dice ahí ese versículo, hay personas que quieren hacernos creer que le caemos bien simplemente para involucrarnos en sus actividades y hacer que volvamos otra vez a ser esclavos de lo que hacíamos antes. Y esa es la mejor manera. ¿Cuántos jovencitos hoy en día caen esclavos del mundo porque esos falsos amigos le hacen creer que él sí es especial, que le cae bien? Y muchos prefieren a sus amigos que a su familia, porque sus amigos les hacen creer que todo le acolitan, con el amigo se siente bien, el amigo sí le entiende, el amigo sí le complace, mientras que en la casa solamente encuentra reglas, condiciones, normas que le aburren, y por eso muchos terminan otra vez en el mundo, esclavos de ese mundo, porque Satanás su estrategia es hacernos creer que le caemos bien. Amén. Entonces miremos que el autor de la libertad que nos ofrece que reconozcamos que éramos esclavos, que reconozcamos que solo Él puede darnos esa libertad, que Él no permite que miremos hacia atrás, tampoco permite que nos engañen. Entonces, estas son las ayudas que nos ofrece el Señor Jesucristo cuando se presenta ante nosotros como ese autor de la libertad. Veamos algunos beneficios de la libertad. Él nos libra del pecado y de la muerte. Miremos en Romanos 8:2. Porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. El beneficio de la libertad es que nos libra del pecado y de la muerte. Sabemos que el pecado es errar al blanco, equivocarnos, y lógicamente esto tiene consecuencias. Solo con Cristo podemos equivocarnos menos, podemos andar en el camino correcto, porque Él es el que nos va a dar la sabiduría e inteligencia para que no erremos tanto, para que nos equivoquemos menos, para que nosotros veamos cuál es el error que estamos cometiendo, aquel que nos va a hacer desviar de su palabra. Las leyes y normas se las debe cumplir para llevar una buena vida, tanto en lo físico como en lo espiritual. De nosotros depende si nosotros cumplimos con esas leyes, si nosotros nos vamos a acoger a esas leyes y cumplirlas para que no podamos ser esclavos. Entonces, el beneficio que nos da de tener esa libertad y al autor de la libertad en nuestro corazón es que nos libra del pecado y de la muerte. Cuando una persona es esclava no tiene la capacidad de poder decidir, simplemente tiene que hacer aquello para lo cual se lo obliga a hacer. Antes, cuando estábamos en el mundo, estábamos obligados a hacer el mal, no podíamos decidir. Es más, nosotros hacíamos el mal y no nos sentíamos mal por hacer eso.
Ahora con Cristo tenemos es nuestra decisión. Tú y yo decidimos si hacemos lo malo o hacemos lo bueno. Dios nos da esa posibilidad. Eso es ser libre. Una persona libre es aquella que tiene la capacidad de poder decidir. Tú decides qué haces y cómo vives. Tú decides si eres feliz o eres un amargado. Eso es tu decisión y eso hace parte de la libertad. Miremos cuándo consigo yo esa libertad. Cuando creo y conozco de su palabra, esto nos hace libres de toda esclavitud. Hace que nos equivoquemos menos y cuando la obedezco y la hago conocer también. Miremos en Juan 8:32. Juan 8:32 nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿cuándo consigo esa libertad verdadera? Cuando yo conozco su palabra, cuando yo conozco y creo en su palabra. Esto nos hace libres de toda esclavitud. Nos hace libres de errar menos, nos hace libres de pecar menos, de equivocarnos. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, la conocemos y la creemos, entonces, lógicamente, nos va a ir bien, vamos a tener una vida plena, una vida que a Dios le agrada. Lo mismo pasa en las leyes civiles, en las leyes humanas. Si nosotros las conocemos, las respetamos, las creemos, entonces no vamos a tener malas consecuencias porque nosotros las estamos obedeciendo. En las leyes de tránsito, si nosotros nos pasamos un semáforo en rojo, lógicamente que vamos a tener esa consecuencia, vamos a tener un accidente. Y si nosotros somos los que la estamos incumpliendo, vamos a atropellar a alguien, a tener una mala consecuencia. Entonces, si yo conozco la ley, la creo, la respeto, la conozco, lógicamente me va a dar libertad y no me va a hacer esclavo de alguna cosa que me pueda afectar. Tanto en lo espiritual como en lo secular, el conocimiento es lo que nos hace libres, la ignorancia nos mantiene en esclavitud. Toda persona sin conocimiento es esclava de los prejuicios, esclava de sí misma. El conocimiento nos abre todo un mundo que nos hace libres. Una persona analfabeta vive en un mundo limitado. Una persona que ya aprende a leer, una persona que aprende a escribir, una persona que se instruye, el mundo se amplía, el mundo se hace mucho más grande para esa persona. ¿Qué debo hacer cuando obtengo esa libertad? Si nosotros sabemos que el autor de la libertad es el Señor Jesucristo, debemos estar agradecidos, porque por nosotros mismos no hemos conseguido esa libertad, por nosotros mismos no hemos podido reconocer que éramos esclavos, porque aún sabiendo que estábamos esclavos, de alguna manera estábamos bajo la sujeción de algo que no era el Señor Jesús. Esa esclavitud para nosotros era mal, pero gracias a Él que nos da esa libertad, gracias a Él que puso su mirada en cada uno de nosotros, podemos estar gozando de esa libertad. Entonces, todo lo que nosotros hemos logrado, lógicamente tenemos que agradecerle a Dios, glorificando su nombre y sirviéndolo de todo corazón, porque con Él nos va a dar tranquilidad, nos da fuerza, Él no me va a avergonzar, Él me quita todo temor de hablar. Entonces, si yo tengo esa libertad en mi vida, va a ser que nosotros no vamos a estar, no vamos a tener intranquilidad en nosotros, vamos a tener esa facilidad de estar, de hablar de Él, la fuerza de hablar de Él aún en medio de los problemas.
va a quitar todo temor, porque si nosotros estábamos esclavos del maligno, él nos daba temor, nos ponía en cada uno de nosotros ese temor de no hablar, de no compartir, de no hacer cosas agradables a Dios. Lo mismo en nuestra vida, en lo humano. Si nosotros teníamos temor de algo, era porque estábamos esclavos del temor, y ese temor era aquel que no nos dejaba avanzar, no nos dejaba hacer las cosas que nosotros queríamos, pero por ese temor, por esa esclavitud al temor, no lo podíamos lograr. Entonces, miremos en Salmos 119, del 45 al 46. Cuando yo consigo esa libertad, vivo tranquilo porque me esfuerzo por seguir tus instrucciones. Hablaré de tus mandamientos y no me avergonzaré de tu palabra delante de los reyes. Entonces, ¿qué dice? Cuando yo consigo esa libertad, cuando yo tengo esa libertad, debo ser agradecido con ese autor de la libertad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Glorificando su nombre, sirviéndolo de todo corazón, porque Él es el que me va a dar la libertad, me va a dar la tranquilidad, me va a dar fuerzas y no me va a dejar avergonzar, porque yo voy a poder hablar de su palabra, de su mensaje, con toda libertad. Entonces, el agradecimiento y glorificar su nombre es lo que debo hacer cuando yo obtengo esa libertad. Una persona libre, como ya no tiene prejuicios en su vida, es capaz de dar gracias a Dios o a cualquier otra persona que está con él, está en su camino. Las personas con prejuicio muchas veces nos creemos más que los demás o menos que los demás, y esa debilidad en nosotros es lo que nos impide ser agradecidos. Amén. Para concluir, vemos, el precio de la libertad es estar sujeto a las leyes de la vida. La autoridad se debe exigir el cumplimiento de las leyes de la convivencia humana, bajo la suprema autoridad de Dios, el cual da sabiduría e inteligencia para que se puedan hacer. Solo confía en el poder del verdadero autor de la libertad y nunca más serás atado a la esclavitud. Amén. Muy bien. La verdadera libertad entonces no es estar libre de toda norma, de toda regla. Hay gente que piensa, y sobre todo los jóvenes de hoy en día, piensan que ser libre es no someterse a nadie, y esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es aquella donde yo puedo manejar esas normas, puedo manejar esas reglas y unirme a ellas para conseguir un propósito. Es igual que la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no es aquellos momentos de gozo, de apochucheo, donde nada malo sucede, donde solo hay palabras bonitas. La verdadera felicidad es esa conjugación entre los momentos difíciles y los momentos agradables. Es saber manejar cada uno de esos momentos. Y asimismo es la libertad. Libertad no es no tener normas. Libertad es saber asimilar, saber comprender, saber aplicar esas normas en nuestra vida. Mientras estemos en esta vida y en cualquier parte del mundo, van a haber normas. Las normas hacen parte del éxito de una persona, las normas hacen parte del éxito de una institución. Una persona libre no es aquella que no tiene normas, una persona libre es aquella que tiene la capacidad de poder enfrentar, confrontar y aprender y sobre todo aplicar esas normas que hay en ese lugar y que hay en nuestra vida. Así que esa es la enseñanza de hoy. Solo Jesucristo puede darnos esa verdadera libertad porque nos da entendimiento, porque nos da conocimiento. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerda, mañana en nuestros horarios de 9 de la mañana y 11:30 de la mañana estaremos transmitiendo nuestros dos cultos, nuestros dos servicios de estudio bíblico, de otro mensaje importante e interesante para nuestra vida. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga.